Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es muy lindo este día que el Señor nos ha dado, un día en el cual pues podemos expresarle las gratitudes, ¿verdad? De tanta bondad que Él ha hecho para con nosotros. Y no sé si usted tuvo el tiempo, dedicó el tiempo hoy en la mañana a las 7, en el cual era de acercarse al Señor a través de la oración, apartando 10 minutos para Él, o apartando 20 minutos, o apartando media hora, apartando 40, o apartando la hora, o apartando mucho más. El ejercicio de la oración es una vida de piedad, es una vida en la cual Dios nos instruye desde su palabra. Y antes de la meditación que nos toca para este día, martes de oración, quiero leerle una porción en Salmos capítulo 33, versículo 17. Salmos 33, versículo 16. Y esta es una porción que ya habíamos leído, pero hoy vamos a leerla un poquito más extensa. Y habla sobre la fortaleza que es vana y que no tiene ningún significado, no tiene ninguna potestad para podernos ayudar en lo que las circunstancias nos permiten vivir. Salmos capítulo 33, versículo 16 en adelante, y dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y aquí habla de la fuerza y habla también de los recursos. En el 16 habla de la fuerza y en el 17 habla de los recursos que alguien puede echar mano y decir: esto me va a salvar. El 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. El ojo de Jehová sobre los que le temen. Mire, hoy hemos tenido un tiempo muy hermoso, que hemos estado en la casa, y yo soy muy observador. Y trabajando con la jardinería, mi esposa ha estado ahí con cositas, está dejando bien lindo el jardín. Y de repente yo veo a las hormiguitas, cómo están obrando. Y las veo que andan ahí, veo son popos, veo lo laborioso que son. Y en una ocasión iba un sonpopo con una hojita. Usted ya los ha visto, ¿verdad? En el jardín. Traen sus problemitas por ahí, ¿verdad? Pero uno puede convivir. Y el sonpopito iba con tamaño pedazo, chiquito sonpopito, pero era tamaño pedazo de hojas que había adquirido de una planta, hojas tiernas, son las que comen ellos. Y al frente había una rama que para mí era insignificante porque era así de larga la ramita, pero era gruesecita. Y él estaba queriendo pasar, y yo me quedé viendo el sonpopo. Y él quería pasar, subía y se le caía, por el mismo peso se le caía, se venía hacia abajo. Quería volver a escalar, no podía. Y observando, llegó un momento que tuve una idea, y era quitar el arbolito, quitar la ramita. Y cuando quité la ramita, el sonpopo hizo una pausa. Fue con mucho cuidado hacia donde estaba la rama. Y fue como palpando, porque en su cerebro había un obstáculo grabado anteriormente. Y vi que hizo eso, me llamó la atención. Me llamó la atención que el sonpopo no dio la vuelta para poder evadir el obstáculo. El sonpopo iba en dirección recta. Pero vine, le quité el obstáculo y se fue. Pero antes hizo esa pausa, como que estaba a tientas, considerando, verificando dónde iba a pasar. Y pasó. Así es Dios. Mire la palabra lo que dice aquí, hermoso. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Y qué es temor? Él habla aquí de temor reverente, de aquellos que nos acercamos a Dios, aquellos que cuando hay una convocación de ayuno, de oración, ahí están. Y donde usted está,
dedicándole la piedad, el tiempo, dedicándole la oración, los ojos de Jehová están sobre su vida. Y miren más adelante lo que dice, sobre los que esperan en su misericordia. Cuando nos acercamos a Dios intencionalmente, y vamos a utilizar bastante esa frase, intencionalmente, porque nada puede ser aleatoriamente, intencionalmente, dice la palabra, sobre los que esperan en su misericordia. El 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. La palabra es poderosa y contundente, amado hermano. Usted me dice, pero fíjese que yo tenía un compromiso a esa hora, yo tenía que salir. Bueno, si usted tiene que trabajar, si usted es médico, si usted es enfermero, enfermera, bueno, eso es obvio, ¿verdad? O sea, usted tiene que cumplir con sus deberes. Pero aquellos que estamos en casa, tenemos el tiempo. O dígame, ¿qué es más importante? ¿Ir a barrer el patio? ¿O ir a buscar la presencia de Dios? ¿Y por qué una hora específica, pastor? Porque es un momento de crear disciplina espiritual en nosotros. Jesús, cuando habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice que él muy de mañana, aún ya siendo muy oscuro, aún siendo aún muy oscuro, iba al monte a orar. Y eso lo dice porque era su forma devocional diaria con el Padre. No nos hemos convocado de madrugada, una hora en la cual ya se considera que a las 7 ya está, como dicen pues, despabilado. Hago esta pequeña pausa porque este versículo lo vamos a seguir utilizando en toda esta semana en relación. Pero quiero que usted lea esta palabra. Mire, recordemos, Salmos capítulo 33, del versículo 16 al versículo 19 hemos leído, dice, para librarse. Mire el 20 lo que dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Mire qué hermoso. Cuando estamos dedicándole tiempo a Dios, mire lo que produce eso, lo que Dios hace. Primeramente, lo que Dios hace que nuestra alma espera en Jehová. Hay un deseo en esperar. Por eso es que es intencional el buscar a Dios. No es que hoy no tengo ganas. Que las ganas nunca van a estar cuando son cosas espirituales. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. David, en un momento determinado de angustia, de persecución, de ansiedad, él exclamó aquel salmo tan hermoso. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y le dejo la tarea, busca ese salmo tan hermoso. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Y por qué David le ordena a su alma que alabe a Jehová? Bueno, porque él estaba pasando momentos de persecución, momentos de abatimiento, en lo cual sus sentimientos estaban comprometidos y no tenía ganas de alabar a Dios. No tenía ganas de decirle, oh, te bendigo, Dios, no, oh, te exalto, Dios, tú eres bueno. No le brotaban. Nos da la evidencia que hay momentos que no dan ganas, no brota la necesidad, está la necesidad, pero no brota las palabras, no aflora la necesidad de acercarse a Dios. El cuidado que tenemos que tener, amada iglesia, el cuidado que tenemos que tener, amada iglesia, en estos momentos es que no podemos extraviar nuestra fe. Y fíjense que hoy tenía la meditación de la continuidad de la predicación del día domingo, pero voy a tomar el tiempo para eso porque siento el Espíritu hacerlo. Esto nada más iba a ser como una pequeña reflexión así, pero vamos a profundizar en esto. No es que sea usted o a mí nos dan ganas, amado hermano, amada iglesia. Mire, amado amigo, usted que nos está viendo, verdaderamente cuando hay necesidades, cuando hay pruebas, cuando hay un terremoto,
Toda la gente clama a Dios, pero pasando el terremoto, óigalo bien, pasando el evento físico, visual, palpable, comunitario. O sea, la misma comunidad que está alrededor externa ciertos voces de alarma. Ah, pasó esto, mire, pasó esto, mire. Uno también entra en esa euforia, óigalo bien, euforia colectiva o alarma colectiva. Es una puerta psicológica que un grupo externa algo y los que están alrededor de ese grupo también comparten ese sentimiento. Eso es lo que ha pasado en el país. Hay una alarma, hay muerte en la calle. Sí, hermano, hay muerto en la calle. Ayer el ministro de Salud, el nuevo, Alavi, decía que no tenemos que desconocer o ignorar que la muerte anda en la calle. Él dijo el virus, yo digo la muerte, porque ese espíritu trae muerte. ¿Sí? Y solo mi mente me lleva al tiempo cuando fue liberado Israel de los egipcios. El ángel de la muerte anduvo visitando cada hogar, pidiendo, reclamando la vida de los primogénitos. Pero solo, óigame bien, amado hermano, amada hermano, amigo que usted me está viendo, solamente aquellos que habían obedecido las indicaciones que Dios había dado a Moisés para que le diese indicaciones al pueblo de comer el animalito, de sacrificarlo, de hacerlo asado. Había un procedimiento. A usted y a mí se nos ha dado el procedimiento de la vida, el manual de fe y de conducta que tenemos que guiarnos. No tenemos que guiarnos por otros parámetros, sino que aquí están los parámetros que nosotros necesitamos. En ese momento, aquellas familias que pusieron en sus tinteles, o sea, en sus entradas, en el marco de sus entradas, la sangre de ese animalito que había sido sacrificado, cuando el ángel de la muerte pasó, no tomaba la vida de esas personas, porque estaban cubiertas por la sangre del cordero. Mire, este es contundente, porque esto es material para el día viernes que vamos a tener la reflexión. Ahí vamos a tener lo que es los beneficios de la resurrección. Oye, Señor, me pone bien fuerte en mi corazón. Compartamos eso que estamos leyendo. Esto solo lo iba a leer, pero fue intencional. Cada uno de las personas tuvo obediencia e intención de hacer las cosas. Y yo en un momento determinado le decía al Espíritu Santo: Señor, todo tu pueblo se salvó. Y mire, hubo un momento de revelación bien difícil. No está en la Biblia, no está en ningún libro. Y el Espíritu Santo me puso en mi corazón: no todos. Porque no todos obedecieron mis instrucciones para poder consumir el cordero pascual, conforme yo lo dije. No todos pusieron la sangre en los tinteles. No todos. Oh, eso es tremendo. Muchas veces uno malentiende el Evangelio. Piensa que cuando uno acepta al Señor, ya ahí terminó todo. Con el perdón de pecados, con la santidad que en ese momento el Señor nos dio, ya estuvo todo. Ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo adicional. No, es que si hacemos un esfuerzo, entramos en obras. Momento, amado hermano. Entonces nos hemos instruido mal en la palabra. Cuando se habla de obras, se habla que ponemos primeramente, para poder tener victoria o para poder alcanzar algo, ponemos como prioridad y glorificamos únicamente a las fuerzas y a la estrategia que se elaboró para hacer algo. Pero eso es mentira, hermano. Mire, aquí lo dice la palabra claramente. Mira lo que dice en el 16 que hemos leído. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército. Habla de la capacidad de fuerza, de dominio, de autoridad terrenal. Porque habla de un rey terrenal.
ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Más claro no lo podemos tener ahí. La fuerza y los recursos terrenales no nos ayudan para llegar a la vida eterna. Claramente, su título y mi título son vanos. Y le voy a poner algo mayor de vanidad, algo infructuoso. El conocimiento que su servidor tiene de la palabra. Si no me acerco delante de Dios correctamente en la santidad, si no busco intencionalmente a través de las palabras de adoración al Señor, si personalmente no me rindo al Señor, en vano es todo lo que me enseñaron. Hermano, en vano es lo que pudiera haber aprendido en el bíblico o donde se forman los pastores. Eso verdaderamente no tiene más allá que solo viene a ser una demanda a mi persona. Todo lo que he aprendido, todo lo que me formaron, óigalo bien, si no lo pongo por obras y lo rindo a Dios, obras hacia Dios, ¿cómo obras? Bueno, el Señor me habla a determinada hora de la madrugada, mi obra es disponerme e ir a esa cita. Así como convocamos ayer como pastores el momento necesario de oración, de disponerse. Si no lo hacemos, en vano es lo que hagamos lo demás. Porque estamos confiando específicamente en lo contrario de lo que dice la palabra. Volvamos al 17, dice, vano para salvarse es el caballo. El caballo en el Antiguo Testamento se refleja la capacidad potente de un ejército, de un reino. Era como los tanques de ahora, como los aviones, como los navíos, las armas que tienen los países para poder defenderse y también intimidar a los demás. Así eran vistos en ese momento, por eso es que es bien importante lo que aquí David escribe. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Ahora, había muchos tipos de caballo. Por eso si usted va al Medio Oriente, allá es muy dado a que las personas que tienen recursos, sepan de animales y aprecian la capacidad y fortaleza y la estructura de estos animales, porque para ellos tiene mucho significado. Es muy fácil ver que una persona de esos lugares puede clasificar como buena familia a alguien que tenga esos tipos de animales, la cantidad también. Amada iglesia, es importante que nosotros tengamos la claridad hacia dónde vamos. ¿Estamos en un momento de letardo? No, amada iglesia. Óigalo bien lo que voy a decir. Estamos en un momento de entrenamiento intensivo de su fe y mi fe. De su devoción a la palabra y mi devoción a la palabra. De mi capacidad para enfrentar las cosas futuras. De su capacidad para enfrentar las cosas venideras. Sí, amado hermano. Yo ya no quiero seguir con el tema que estamos viviendo, ya hay mucha información alrededor. Más bien el Espíritu Santo me ha puesto ceñirnos y profundizar en la palabra. Porque usted y yo, lo que vamos a tener como herramienta poderosa es la palabra de Dios. Ella misma nos va a sacar en victoria, ella misma nos va a conducir en la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ella misma nos va a llevar a conquistar nuevos territorios. ¿Se acuerda de la predicación del año pasado de Caleb? Dame ese monte que yo lo conquistaré. Y Caleb ya tenía 80 años y días más de vida. Ya era una persona de edad mayor. Pero le hace una exclamación a Josué. Dame ese monte.
La edad no tiene que ver con la victoria. Pero sí tiene que ver mucho quién va con aquella persona de edad para obtener la victoria. Y Caleb tenía la claridad que Cristo Jesús, que Jehová mismo iba con él. Moisés claramente le dijo antes de salir de Egipto: si tu presencia no va con nosotros, no iremos. Por favor, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, amigo que nos observa por este medio, no se atreva a ir en sus propios recursos, en sus propias fuerzas. Va a ser avergonzado, va a fracasar. Hay tanto que el Señor ha hecho en nuestras vidas que si personalmente hubiésemos puesto una fuerza, un afán, no lo hubiéramos logrado. Pero lo que hicimos es que rendimos esa área, rendimos esa necesidad, trajimos esa necesidad delante de Dios. Oramos, ayunamos, leímos la palabra, nos congregamos, oramos, ayunamos. Ese es nuestro culto racional. Es de esa forma que Dios dará la victoria a su pueblo. No es a través de que yo tengo una mejor idea. Y tal vez me escuche duro. Pero es que por andar de flojos con la palabra es que las victorias muchas veces no vienen. Y de nuevo le repito lo que siempre he dicho. Y no solamente se lo he dicho a ustedes. He predicado a los pastores. A Dios no le interesa su opinión o mi opinión de la palabra. A Dios no le interesa. Pero sí Dios está interesado en que sigamos y obedezcamos esta palabra preciosa. Es importante que tengamos nosotros un recuerdo de ella misma. ¿Dónde es que me da evidencia de eso? Que Dios no le interesa que la opinión mía o suya, o su opinión, amigo, que nos ve por este medio. Muchas veces he escuchado a amigos decir: es que yo opino esto de la palabra. Miren, mejor vámonos a la palabra misma. Que ella misma nos conteste, que ella misma nos dirija. Y lo que vamos a ver en Josué, muchas veces lo tomamos como un amuleto, como palabras muy, muy bonitas, muy elocuentes. Esas palabras a mí me gustan porque son de ánimo. Pues no son de ánimo, es un regaño, es una instrucción, es algo claro de parte de Dios para nosotros. Mire lo que dice la palabra. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. Y habla de Moisés porque Moisés fue rebelde al inicio. ¿Sí? Tuvo dudas al inicio. ¿Por qué se muestra la rebeldía? Bueno, cuando Moisés le dice a Dios: mire, yo no puedo porque yo soy tartamudo. Esa es una rebeldía. Porque Moisés no iba a ir en sus propias fuerzas, iba a ir en las fuerzas de Jehová. Porque Jehová iba a ir delante de él como poderoso gigante. Luego le pone excusas. ¿Sí? Pero mira lo que dice la palabra. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Promesa anticipada de Dios cuando verdaderamente sus hijos se abocan a Él, cuando sus hijos obedecen. Aquí no dice: mira, Josué, ¿qué opinas de mi palabra? ¿Será que te he instruido bien? ¿Ok? Dime tú qué necesitas. En ningún momento a Josué, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob se le pregunta si verdaderamente la palabra o lo dicho está bien. Es una instrucción que se debe de obedecer. La palabra es poderosa, es viva y eficaz. La palabra sabe lo que usted y yo necesitamos. Muchas veces nosotros mismos ni siquiera sabemos lo que necesitamos. Mire, hoy que hemos estado ahí comprando en el súper, gente preocupada por comprar papel higiénico. Yo no sé para qué están comprando papel higiénico. Cuando tienen que comprar arroz.
cuando tiene que comprar frijoles, maíz, cuando tiene que comprar enseres básicos, la canasta básica. Mire, ya le conté que un día esto fuimos al Walmart, valga el comercial. Más la gran cola que uno hace para entrar ahí usted. Y más el mal rato que me llevé. Por unas personas que andaban ahí todas molestando. No le permitían uno hacer las compras libres. Pero mire, lo que más de verdad que no se entiende de la humanidad, al hombre. Gente comprando pantallas de 50 pulgadas. No, oiga usted. Gente comprando, personas comprando pantallas de 50 pulgadas en estos momentos. Yo digo, si viene un apretujón circunstancial al país, esta persona va a morder la pantalla, o el cable, o la fuente de eso, de ahí se va a alimentar. En lugar de comprar un saco de arroz y un saco de frijol, un saco de azúcar, un saco de sal, esos son los enseres básicos. ¿Sí? Mire qué tremendo. Yo reflexioné en ese momento. ¿Y sabe lo que le dije, Señor? Líbrame, oh Jehová, de que mi corazón se entorpezca como los de estos. Un corazón tonto. Por favor, no ande comprando artículos eléctricos en este momento. Va a haber su momento. Aprovisionese. 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 Sí. Porque Jehová verdaderamente estará con nosotros. ¿Sí? Por eso es que Dios no le pide opinión al hombre para ejercer su voluntad. Dios instruye al hombre. Y mucha gente se sentirá mal con mis palabras. Mira lo que el pastor acaba de decir, que no le interesa lo que yo opino de su palabra. Sí, y tengo solidez del Génesis hasta el Apocalipsis. Tengo esa palabra que me respalda como autoridad para decir lo que estoy diciendo. Porque hay muchos pastores aguados hoy en día que verdaderamente echan a perder la palabra y echan a perder también el corazón de la congregación, de las ovejas del Señor, diciéndoles que Dios toma en cuenta verdaderamente lo que ellos opinan de su palabra, cuando verdaderamente no es así. Dios toma en cuenta la obediencia de su pueblo. Mira lo que dice más adelante. 6. Esfuérzate, le está pidiendo que le ponga ganas al asunto, porque no va a ser fácil el volado. No va a ser fácil el asunto que él va a tener que enfrentar, Josué. Óigalo bien lo que dice la palabra. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la diera a ellos. Usted y yo debemos de esforzarnos, porque a nuestros hijos tenemos que dar la heredad que Dios nos ha dado. ¿Me escuchó? Usted y yo tenemos que ser obedientes, diligentes, para poderles dar la heredad de la autoridad de la palabra a nuestras generaciones. ¿Sí? Somos responsables de ellos. Pero mire, mi hijo anda descarriado. Tranquilo, tranquilo, hermano, amigo, tranquilo, confía en Dios. Hermana, confía en Dios. Pero mire, es que ya tiene tal edad, no se preocupe. No se preocupe. Usted siga orando intencionalmente. Usted siga clamándole al Dios de misericordia por su hijo. Y Dios, en un momento determinado de la vida de su hijo, Él hará la obra. Mientras tanto, nosotros tenemos que no perder la fe. No tenemos que afanarnos, no tenemos que abatirnos. Cuesta. Sí cuesta, mi amado hermano. No es fácil. Pero un día dará fruto esa oración. ¿Sabe por qué? Porque mi vida es fruto de oración de mi madre. Yo crecí en un hogar cristiano, pero me descarrié. Como dicen muchos por ahí, me fui al mundial. Me fui que me pegaran mi revolcada, porque nada bueno encuentra uno en el mundo. Me revolcaron. ¿Sí? Hay muchos que les gusta que les revolquen, porque todavía siguen en el mundial. Saben de lo que estoy hablando. ¿Verdad, amado amigo? Desprecia el banquete que el Señor le ha puesto a uno en la mesa. Y se va a comer las cosas vanas, infructíferas de este mundo. Pero Dios escuchó la voz de mi madre. Y en un domingo
de 1993, el Señor tocó mi corazón y me llevó al centro evangelístico, muy temprano. Desde el primer culto, eran 4 cultos que daba esa iglesia. Desde el primer culto hasta el último culto, yo pasé ahí llorando delante de la presencia de Dios. No caduque, amado hermano, amado hermana, en seguir orando por su ser amado. Dios le dará la victoria. Amén. Usted repartirá esa bendición. Pero dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. No le ponga oídos al enemigo. No, es que ya está grande. No, tranquilo, no se preocupe. Dios tiene el control. Dios sigue estando en su trono. 7. Óigalo bien lo que vuelve a decir acá, lo que vuelve a repetir. Repite el inicio del 6. 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar. Óigalo bien lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de ninguna herejía cuando digo que Dios no le interesa lo que yo opine de la palabra. A Dios le interesa que yo obedezca la palabra. Por andar opinando de la palabra, que esto me conviene, que esto no me conviene. Hay muchas sectas, hay muchos herejes, hay muchos pastores que no son pastores. Simple y sencillamente son personas que están llevando a la perdición a un pueblo. Y ellos van a dar cuentas en aquel día que nuestro Señor venga. 7. Josué capítulo 1 versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar, óigalo bien, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. O sea, no tienes que seguir un pensamiento que te digan aquí a la derecha, no tienes que seguir ningún pensamiento que te digan aquí a la izquierda. Solamente dice no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, tenemos que laborar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer guardar y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo aquí me dice que yo tengo que opinar de la palabra de Dios? En ningún momento. Pero sí me advierte que para que me vaya bien, para que yo verdaderamente alcance los sueños que Dios ha puesto en mi vida, debo de seguir fielmente su palabra. Para finalizar, recordemos Salmos 33. ¿Sí? Porque ahí iniciamos en Salmos. Y lo que dice los versículos al final. 18 en adelante. He aquí los ojos de Jehová sobre los que le temen. Usted y yo le tememos al Señor cuando venimos a la palabra y oramos e intercedemos y ayunamos. Ahí hay un temor reverente al Señor. Sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia. Usted y yo estamos esperando en la misericordia de Dios los acontecimientos a nuestro alrededor y en nuestro país. Y Él dice, el 19, para librar sus almas de la muerte. Tenga seguro que usted y yo vamos a ser librados de la muerte. Pero le tengo una noticia. Esta muerte no habla de la muerte física. Esta muerte habla de la muerte segunda espiritual. Hay garantía que usted y yo, si perseveramos, si constantemente nos acercamos al trono de la gracia del Señor para encontrar oportuno socorro, nuestra alma va a ser librada en aquel día del juicio. Esa es la garantía del Señor. No es una garantía del Señor que vamos a andar blindados. No, Él nos va a guardar. ¿Sí? Para darles, dice, para librar, el 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Estos son tiempos de hambre porque no hay producción. ¿Sí? Pero le aseguro que si me permite ir a su hogar,
voy a poder observar esta palabra hecha vida. Dios nos está alimentando en tiempos de hambre. Amén. Y hay que darle la honra y la gloria. Hay suficiente motivo por qué ser agradecido con nuestro Dios. Hay suficiente motivo por qué ser intencional, el buscarle a Él, el dedicarle tiempo a Él día a día. Hay necesidad verdaderamente de exaltar, de expresarnos que verdaderamente con Dios nos basta. Amén. 20. Nuestra alma espera a Jehová. Amén, hermano. Sí. Su alma y alma, dice la palabra, que están esperando en Jehová. Y así debe de ser. Y es necesario que se acontezca. Nuestra ayuda, ¿por qué motivo? Porque cuando su alma y mi alma espera, anhelan Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Solo dice la palabra, no lo digo yo. O sea, dispongámonos a estar en la presencia de Dios. Dispongámonos a interceder por nuestro presidente, por las autoridades. ¿Sí? 21. Por tanto, en Él se le alegrará nuestro corazón. Amado hermano, no tenía pensado compartir esta palabra, pero Dios habla de diferentes formas. Yo solamente soy siervo de Dios. ¿Qué es lo que estoy dando a entender? Cuando Dios habla, usted obedezca. Porque yo aquí tenía otra predicación. Acá. Yo tenía otra predicación. Tenía la continuidad de la palabra de resurrección del día domingo. Porque es tan amplio el tema. No puedo hacerlo corto. No puedo cometer ese error. Mañana también tenemos oración a las 7 de la mañana. Es una convocatoria que el Señor pone en nuestros corazones. Como hablamos al inicio, si usted tiene que trabajar, es lo más razonable. Tiene que cumplir. Sí. Vaya a trabajar. El Señor lo va a guardar. No está pecando. No pierda la salvación. Si no tiene que trabajar, dígame, ¿qué mejor cosa tiene que hacer? Es que mire, pastor, usted no sabe tantas cosas que yo hago aquí en la casa, pastor. ¿Usted piensa que solo aquí estoy? No, mire. Usted sabe que había un compromiso con el Señor de orar a las 7 de la mañana. A las 6:35 yo envié unas palabras ahí a la iglesia y envié una alabanza y volví a enviar otras palabras. Pero antes de eso, yo tenía necesidad de hacer la limpieza en la casa, en el patio. A mí me gusta estar en el patio, contemplar las cosas lindas del Señor, orar ahí, meditar ahí, estudiar ahí. Me gusta ahí en el patio. Hay un arbolito que el Señor nos ha dado. Pero sabía que había un compromiso antes con el Señor. Entonces me levanté más temprano, fui a hacer la limpieza, hice las quehaceres en la casa que yo hago habitualmente. Saqué la basura porque pasa el camión de la basura. Pasó temprano y la saqué. Y después me dispuse a buscar al Señor. ¿Verdad que se puede? ¿Qué dice la palabra? Por favor, lea Josué capítulo 1 completo. Solamente esfuérzate. Y lo repite 2 veces. Y luego dice, solamente refuérzate por hacer lo que en este libro está escrito. Amén. Dios no nos pide que hagamos cosas potentosas. Él las hace por nosotros. No se preocupe. Usted póngale la diligencia. Ahora, usted tiene que hacer lo que a usted le corresponde. En lo que a usted compete. ¿Sí? Si tiene comida cruda, a usted le compete cocinarla. ¿Sí? No le compete a Dios. ¿Sí? Si hay algo que a usted le está atemorizando, entonces a lo que le compete a cada uno de nosotros es acercarnos a Dios. Porque como hemos leído en su palabra, en Salmos 33, capítulo 20 y el 21, que en Jehová está nuestra esperanza. O sea, en la palabra de Dios. Amada iglesia, son tiempos en los cuales
La iglesia está pasando un entrenamiento muy fuerte, como las fuerzas especiales. Permitámosle al Señor poder ser eficientes en ese entrenamiento, disponiendo nuestras vidas. Cuando seamos convocados por el Espíritu Santo a orar, lleguemos ahí. Esta semana es una semana intencionalmente de acercarnos al Señor. Pero mire, pastor, yo tengo mi hora de oración en la noche. Está bien, pero no le haría mal agregar un tiempo adicional de oración. Sí. O cuando usted va a alguna casa y lo invitan a un tiempo de alimentación, un almuerzo por lo general o una cena, ¿no es verdad que el anfitrión le dice, mira, le sirve la comida, usted come? Y usted dice, estuvo bien rico. Y de repente el anfitrión le dice, ¿quieres más? ¿Usted qué le dice? Ay, no, fíjate que ando en dieta. Fíjate que no, tengo que rebajar. Usted le dice sí, sí o no. Seamos sinceros. Es más, le pide otro poquito de soda, de gaseosa, de agua, de fresco. Otras 2 tortillas, ¿sí o no? No, hermano, no. Seamos sinceros. De la misma forma el Señor, usted ya se está alimentando, pero el Señor sabe, óigalo bien, el Señor sabe las necesidades que vamos a pasar mañana. Y Él quiere prepararnos hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Gracias, Señor, por cada miembro de tu cuerpo, Señor. Gracias por cada miembro de tu iglesia, oh Dios. Gracias por cada hijo tuyo. Gracias por cada familia. Pido tu bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, meditar en ella. Gracias porque nos permite, Señor, estar, Padre, día a día en comunión plena contigo. Sea bendecido cada familia, Señor. Sea bendecido cada hogar, Señor. Te lo ruego, te lo suplico también que bendigas a los vecinos de mis amados hermanos, Señor. Padre, que el amor, que la gracia de cada uno de mis amados hermanos, Señor, pueda dar un aliento, Señor, al vecino. Tal vez no físicamente, pero tenemos su contacto, tenemos su celular, enviándole un texto bíblico, enviándole palabra de ánimo, enviándole palabra bíblica que pueda hacer una obra en medio de esos tiempos que estamos viviendo. Padre, gracias por el presidente, Señor, porque tú lo has puesto ahí, Señor. Tu palabra dice que tú quitas y pones príncipes y reyes. Padre, gracias por su vida, bendecimos a su esposa, bendecimos a Lilian, su hija, Padre. Sea bendecida la familia, Señor, que tú has puesto al frente de este país, Señor. Sea bendecido su gabinete de trabajo, Señor. Reprende toda oposición, Señor, que quieran hacer a alguien en contra de Él. Padre, Él está testificando de ti. Tal vez, como decimos, de a lejos, pero lo está haciendo, Señor. Te pido que pongas en su mente, Señor, tus pensamientos, que pongas en sus mentes tus estrategias, Señor. Dirígelo, Señor. Dirige su corazón, su mente, su ánimo, su fuerza, Señor. Dale salud, Señor, a todo su grupo familiar. Padre, gracias, Señor, por las autoridades de la salud. Gracias por los médicos, gracias por los enfermeros, Señor, que están peleando allí, Señor, en ese campo de batalla de la salud. Gracias, Padre, porque nuestro país, Señor, está bajo el control tuyo, bajo de tu autoridad, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás obrando. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque no hay una catástrofe, Señor, en nuestro país, así como están en otros países, Señor. Tu misericordia, tu gracia, Señor, se ha manifestado y te alabamos, te adoramos, Señor, como el Dios único, fiel y verdadero, Señor, que está dando la victoria a nuestra patria, Señor. Pido misericordia para aquellas personas que están infectadas, Señor. Ayúdales, Padre. Y si van a partir, Señor, te pido, Señor, que alguien les hable de tu palabra, Señor. Que alguien les lleve el evangelio de salvación. Que alguien les lleve vida, Señor, en medio de la muerte, Señor. Te lo pido, Señor, por gracia, Señor.
por tu misericordia. Padre, gracias porque tú estás sosteniendo a nuestro hermano Saúl, Señor. Día a día lo llevamos en oración a su esposa, Señor. Él es médico, Señor, y su esposa es enfermera, Padre. Te pido por su hogar, por sus hijas, Señor. Te pido por hermana María Luisa que está cuidando, Señor, a las niñas, Señor. Te suplico, Señor, que tú les asistas, que tú les das armonía, que tú les proveas todo lo necesario, alimentos, Señor, transporte. Guárdalos, Señor, en las diferentes áreas donde ellos andan. Y también guardan a muchos amigos que son médicos, enfermeras, Señor. A muchos hijos tuyos que son médicos y también que son enfermeras, Padre. Pedimos por ellos. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Que el Señor le bendiga.